Señor, gracias porque podemos estar delante tuyo un domingo más. Gracias por habernos traído, gracias por estar siempre con nosotros, siempre a nuestro lado, y queremos presentarte en esta mañana la palabra para que tú, Señor, te glorifiques en medio de ella. Señor, que tú seas exaltado, que tú seas bendecido. No queremos ser mejores personas, sino que queremos parecernos más a ti. Así que te pedimos que nos ayudes a encontrar esos tesoros, esas perlas de gran valor, y atesorarlas en el corazón, guardarlas y que nos ayuden a ser como tú, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este regalo que es la Biblia. Ayúdanos a amarla, Señor. Ayúdanos a leerla, a meditar en ella, y que en esta mañana el Espíritu Santo nos hable por medio de este mensaje, Señor. Amén. Amén. No sé si habéis conocido a alguna persona que cuando va a ver una película te pida que le cuentes el final. Yo he conocido a una que es mi madre, y a veces me decía, oye, en esta película la has visto, y le decía, sí, la he visto. Y me decía, cuéntame cuál es el final. Y digo, pero ¿cómo te va a contar el final? Te voy a estar... Decía, no, porque yo quiero verla por si me duermo y yo ya sé cómo acaba y ya está. Y a ella le gustaba saber el final de las películas, le gusta, aún está con nosotros, así que le gusta saber el final de las películas. Y la verdad es que cuando conocemos alguna historia, una película o algo, y la volvemos a ver, a veces nos volvemos demasiado duros con los protagonistas, ¿verdad? Porque como sabemos cómo va a acabar, decimos, hombre, si tú vas a llegar a ser esto, ¿cómo puede ser que por el camino la líes tanto, cometas tantos errores? Por ejemplo, y creo que la Biblia nos pasa también, el caso de Pedro. Pedro va a negar a Jesús, sabemos que Pedro acaba negando a Jesús, y que Jesús se lo dice, y Pedro dice, yo nunca te negaré. Y a veces podemos decir, qué hipócrita eres, Pedro. Si luego vas a negarle, ¿cómo le puedes decir a Jesús que no? Pero en ese momento Pedro, de corazón, de una manera sincera, le estaba diciendo a Jesús que no le iba a negar. Pedro no estaba siendo hipócrita. Y a veces nosotros, como conocemos toda la historia, juzgamos un poco, pues siendo un poco duros con ellos. Y creo que si alguien leyese la historia de nuestra vida, ya cuando hayamos fallecido, y pudiesen ver toda nuestra vida, y tuviésemos un buen final de vida, un final como dice Pablo, ¿verdad? He acabado la carrera, he peleado la batalla, y ojalá nosotros nuestra vida sea así, y alguien lo viese y quizá viese al Ángel de 19 o 20 años, diría, Ángel, ¿cómo hiciste aquello? Cuando tú luego llegaste a hacer esto, ¿cómo obtuviste aquellos errores? Pero la realidad es que es lo normal, ¿verdad? Estamos en un proceso de aprendizaje, todos estamos creciendo. El Ángel de cuando tenía 20 años no es el mismo Ángel de ahora con 37, ha cambiado mucho, y cada uno de nosotros seguro que podemos decir y explicar cosas que en nuestro pasado hicimos y que gracias a eso también ahora somos como somos y seguimos creciendo. Y hoy seguimos con la historia de Abraham. Y claro, cuando pensamos en Abraham, pensamos en el padre de la fe, ¿verdad? El patriarca, a partir del hombre al cual Dios escoge para crear a su nación Israel y a partir de ahí ser bendición a todas las naciones. Pero en el texto que vamos a ver hoy, Abraham es de todo menos el padre de la fe. Abraham es un hombre que está comenzando a caminar la fe. Es alguien que está empezando a conocer a Dios. Dios se le ha aparecido, él ha hecho un altar, pero está empezando a eso. Es alguien que ni siquiera tiene ley de Dios. Dios no le ha dicho, puedes hacer esto, tienes que hacer lo otro. Así que creo que tenemos que acercarnos al texto de hoy sin ser demasiado duros con Abraham. Vamos a ver que él cometió errores, como seguramente nosotros también los cometemos, pero el Abraham que vamos a ver hoy es un Abraham que está en un proceso de aprendizaje, que está creciendo, que está dando sus primeros pasos en la fe, y Dios le va a dar una masterclass de fe, le va a dar una clase maestra de lo que es la fe, de lo que es la confianza en Dios. Así que si queréis vamos a leer juntos el texto, que se encuentra en Génesis capítulo número 12 y los versículos del 10 al 20. Génesis 12, del 10 al 20. Os dejo que lo busquéis, así lo leemos juntos, y luego, pues, si queréis ir siguiendo el texto, pues perfecto. Génesis 12, del versículo 10 al versículo 20. Dice, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida.
Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y la acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Amén. Tenemos aquí a Abraham, el hombre escogido por Dios para crear a su nación, para crear a Israel. Y yo creo que todos podríamos pensar que si Dios escoge a un hombre y a partir de él crear una nación, lo mínimo que va a pasar es que a ese hombre le vayan todas las cosas bien, que Dios haga que todas las cosas sean fáciles para que este hombre cumpla su cometido. Pero el texto nos presenta una situación seguramente diferente también a la que Abraham se podía esperar. Dice el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. El camino que Dios había trazado para que Abraham viviese por él hasta llegar a lo que iba a ser, tenía que pasar por algunas cosas. Abraham tenía que aprender a confiar en Dios. Y como Dios es un gran maestro, Él le va a dar una clase magistral de fe, una clase maestra de cómo Abraham tenía que confiar en Dios. Abraham, recordad, venía de una tierra próspera. Él era un hombre pues adinerado, tenía siervos, tenía animales, tenía ganado, y él estaba obedeciendo a Dios. Dios le estaba guiando, le estaba diciendo dónde tenía que ir, y de repente llega una gran hambre, una gran hambruna. Seguramente, como vemos durante toda la Biblia, habría habido una sequía. Ya no habían pastos para que los animales comiesen, los ríos seguramente se habían secado, y no sabemos cuánto ha pasado desde que Abraham construyó aquel altar a Dios hasta este momento. Pero por primera vez Abraham tiene que tomar decisiones. Abraham tiene que decidir qué va a hacer. Y Abraham lo que hace es dejarse llevar por su instinto. Y dice, bueno, ¿dónde voy ahora? Bueno, hay un gran imperio que se llama Egipto. Allí seguro que hay comida. Así que Abraham va hacia allí. Abraham hace lo lógico, ¿verdad? Yo creo que si cualquiera de nosotros no tuviésemos para comer, ahora estamos en medio de una pequeña sequía en España, veremos cómo va la cosa. Pero lo que haríamos sería ir a otro sitio donde pudiésemos tener alimento para nuestra familia. Y aunque la fe que Abraham tenía en Dios era real, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las condiciones que hay a su alrededor se ponen en su contra, Abraham decide seguir su lógica y decide marcharse a Egipto. Y creo que nos podemos sentir muy identificados con Abraham. Porque ¿cuántas veces cuando las cosas van más o menos bien, cuando estamos aferrados a la Biblia, cuando tenemos una relación cercana a Dios, es fácil tener fe? Es fácil seguir lo que Dios nos pide que hagamos. Pero cuando llegan los problemas, cuando llegan las hambrunas a nuestra vida, y por hambruna puede ser enfermedad, problemas económicos, problemas en el matrimonio, problemas con los padres, problemas con los hijos, problemas en los estudios, problemas en los trabajos, cada uno tenemos nuestros problemas. Ahí las cosas se vuelven más difíciles. Abraham no era la última Coca-Cola en el desierto. Todas las personas de su generación tenían la misma situación. Todos estaban pasando por esta situación. Y él decide ir a Egipto. Egipto en la Biblia se presenta como el pecado. Egipto en la Biblia es un país que te esclaviza. Es un país que te vuelve suyo. Y lo que Abraham tendría que haber hecho es decirle, Dios, ¿qué hago ahora? Hasta aquí me has estado guiando, ahora hay hambre, ¿hacia dónde voy? Pero decide ir donde no debía. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Llegan los problemas, llegan las situaciones difíciles, y en vez de pararnos y decirle, Señor, ¿a dónde voy?, tomamos nosotros nuestras propias decisiones y nos vamos a nuestros Egiptos particulares. Cada uno tenemos el nuestro, esos lugares donde aparentemente vamos a encontrar la respuesta que esperamos, vamos a encontrar la solución a nuestro problema, pero que al final lo que hacen es alejarnos de Dios. ¿Dónde estás yendo tú cuando tienes problemas? ¿Cuál es el destino al que estás
huyendo, porque donde vamos cuando tenemos problemas es lo que demostramos donde nuestra confianza está. Si yo tengo un problema, en vez de ir a Dios, voy a cualquier otro sitio, lo que estoy demostrando es que mi confianza está en ese sitio porque es donde yo creo que mi problema se va a resolver. Abraham demostró que cuando llegaron los problemas, su fe era débil. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Es una fe fuerte o una fe débil? Cuando hacemos algo, ¿le consultamos a Dios antes para que Él nos guíe y nos enseñe, o somos tan listos que tomamos nuestras propias iniciativas? Abraham va a aprender lo que es realmente confiar en Dios. Él va a aprender en Egipto lo que quiere decir confiar totalmente en Dios, y las circunstancias difíciles de nuestra vida son clases maestras que Dios nos da de confianza. Son clases maestras de fe. La cuestión es qué hacemos nosotros ante ellas. ¿Confiar en Dios o confiar en Egipto? Y esto es algo que tenemos que aprender. Y lamentablemente muchas veces nos vamos a ir a Egipto. Y nos va a pasar como a Abraham le pasa, y vamos a ir viendo. Así que Abraham decide irse allí. Y lo importante es ver cuál es la motivación de Abraham para decidir ir a Egipto. Y lo que a él le motiva para ir es el miedo. Mira el versículo del 11 al 13. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Por qué digo que Abraham tiene miedo? Porque Abraham se monta una película en su cabeza en medio de una situación incierta. Abraham dice: no, es que vamos a llegar allí, te van a ver y me van a cortar la cabeza. Todo esto es una película que se ha montado Abraham en su cabeza. Estaba claro que su mujer, pues seguramente sería muy, muy guapa, muy atractiva, que llamaría la atención. Y Abraham está asustado y teme por su vida. Así que le dice: mira, Sarai, cuando lleguemos allí, vamos a decir esta pequeña mentira. Y digo pequeña porque realmente Sarai, lo veremos en el capítulo 20 cuando lleguemos, sí que era medio hermana de Abraham, pero no era hermana directa. Pero Abraham está asustado. Abraham teme por su vida, y el miedo nos hace tomar decisiones equivocadas. El miedo nos hace perder la sensatez. Abraham había levantado un altar, reconociendo a Dios que le había hecho una promesa. ¿Y cuál era esta promesa? Te voy a dar una descendencia, y de esa descendencia yo voy a construir una nación. Si Abraham hubiese continuado creyendo en Dios y confiando en Él, no hubiese montado ninguna mentira. Porque si lo de Dios era verdad, era imposible que a él le mataran en Egipto, aún no había tenido hijos. Pero el miedo hace que Abraham se olvide de lo que Dios le había prometido. El miedo hace que Abraham pierda la promesa de su corazón. Era incompatible pensar que Dios estaba diciendo la verdad y que lo que Abraham pensaba que iba a pasar, pasase. Y creo que aquí tenemos que ser cuidadosos a la hora de juzgar a Abraham. No sea que le acusemos y mañana nuestra fe flaquee y también nos olvidemos de las promesas de Dios y que seamos exactamente igual que Él. Porque ¿cuántas veces, igual que Abraham, nosotros también nos montamos nuestras películas en nuestra cabeza? ¿Cuántas veces pensamos: es que va a pasar esto, es que va a pasar lo otro, es que esta situación va a cambiar y ahora va a pasar no sé qué y no sé cuánto? Y acabamos produciendo miedo en nuestro corazón. Acabamos produciendo ansiedad en nuestra vida. Acabamos viviendo agobiados por las cosas que pensamos que van a pasar, pero que no tenemos ninguna prueba de que vaya a ser así. Y cuando tomamos decisiones bajo el miedo, nos equivocamos. Cuando tomamos decisiones bajo la ansiedad que nuestro corazón siente, y es ansiedad real, palpitaciones que sentimos a veces, sudores fríos, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, al menos igual los jóvenes aún no habéis llegado a ese punto, pero los mayores seguro que todos lo hemos vivido en algún momento. Esa sensación interna que parece que te consume por dentro y que no eres capaz de controlar por lo que va a pasar, cuando realmente no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y cuando esto pasa, nos paraliza muchas veces. Pero ¿sabéis algo? Tener miedo no es pecado. Es más, el miedo es algo bueno. El miedo hace que no saltemos cada día por la ventana del tercero donde vivimos.
Nos da miedo que si saltamos nos vamos a matar. El miedo es algo bueno. El problema es cuando el miedo proviene de algo que nuestra cabeza se inventa y empieza a controlar todos nuestros pensamientos y toda la toma de decisiones que lleva. Pero aún así, el miedo sigue sin ser pecado. El problema está cuando hacemos las cosas como Abraham, que su decisión iba a poner a su mujer en peligro. Ahí está el problema de Abraham. Y mira, Dios no rechaza a nadie que vaya y le diga, Señor, tengo miedo. Señor, tengo ansiedad. Dios no echa nunca a nadie que vaya con su corazón abierto delante de Él. Lo que Dios rechaza es que cuando estamos así no nos acerquemos a Él. Mirad el Filipenses 4, del 6 al 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto ya debería llevarnos a no estar ansiosos. Pero aun si lo estamos, antes de tomar decisiones, vayamos a Dios en oración, con ruego, con acción de gracias, porque hay una paz que Dios puede dar, que sobrepasa la mente, que nos cambia los pensamientos y que nos hace estar tranquilos y volver a confiar en Él. Porque cuando lo hacemos, Dios siempre está accesible. Dice el Salmo 18:6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él, a sus oídos. A Dios lo que le molesta es que nos acerquemos a Él como si no pasase nada. A Dios lo que le molesta es que aparentemos ser lo que no somos. Jesús se peleó una y otra vez con los fariseos, porque ellos aparentaban ser lo que no eran. Y a Dios lo que no le gusta es que nosotros vayamos a Él, destrozados por dentro, con una sonrisa. Dios quiere que si estamos destrozados le digamos, Señor, estoy mal. Señor, tengo miedo. Señor, estoy con ansiedad y no puedo controlarlo. Cambia esta situación. Oración, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. No está mal tener miedo. No está mal tener ansiedad. El problema es qué hacemos con ella. Si dejamos que nos controle o la llevamos a los pies de Jesús. Y si lo llevamos a los pies de Jesús, Él nos da paz. Llegan a Egipto y aquella película que se montó Abraham se convierte en una realidad. Dice que el versículo 14 y 15. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Vaya, parece que Abraham sí que había acertado con su decisión, ¿verdad? Su mujer era muy guapa y hasta llega a los oídos de Faraón y Faraón se la lleva para su casa. Es posible que si Abraham hubiese dicho que él era el marido de Sarai, su vida hubiese estado en peligro, que lo hubiesen matado. Pero al él decir que era su hermano, en la cultura antigua él se convertía en el protector de esa mujer. Por lo tanto, nadie le iba a atacar. Todo lo contrario, iban a intentar agasajarle, darle regalos para poder comprar a su hermana y que esa mujer pudiese casarse con Faraón. La belleza de Sarai les abre la puerta del palacio real, del lugar donde vivía Faraón. Imaginad ahora la mente de Abraham. Vamos a imaginar. Él está bien, su vida ya no corre peligro, está seguro. Pero la persona más importante de Egipto, la persona más importante de un imperio, está día y noche tratando de conseguir que su mujer, la mujer de Abraham, se enamore de él. Está tratándola como una reina. ¿Qué debía pensar Abraham? Es verdad que la cultura en la que Abraham vivía no es como la actual. Hoy en día, si esto se hiciese una película, Faraón se acostaría con Sarai el primer día. Pero eso no ocurría en aquel tiempo. En aquel tiempo, cualquier mujer que entraba en palacio para luego casarse con el rey o con el faraón, pasaba un tiempo antes de que se acercasen. No fuese que esa mujer viniese embarazada y en el linaje entrase una persona que no era realmente hijo del faraón. Así que durante unos meses se le reservaba en una habitación donde nadie se acercaba a ella, para asegurar que cuando esa mujer se casara, al menos no estuviese embarazada.
Y es verdad que esto juega en parte a favor de Abraham, ¿verdad? Él ahora tiene unos meses para intentar encontrar una solución a todo esto. Pero él no podía decir ahora que aquella era su mujer, porque engañar a Faraón sí que le iba a costar la cabeza, le iban a cortar el cuello rápido. Sarai formaba parte de ese harén del Faraón. Pero, ¿cómo debió sentirse Sarai? Abraham debía estar a su lado. Abraham debía estar cuidándola. Abraham debía estar preocupándose por ella. Y sus decisiones no solamente la pusieron en riesgo, sino que en cualquier momento iba a llegar la boda y ya no iba a estar más con su marido. Y es que cuando tomamos decisiones, nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, afectan también a quienes nos rodean. Y creo que lo primero que Abraham nos habla con su actitud es a los maridos, a los que estamos casados y a los que en su día, en el futuro, lo estaréis. Dios nos ha levantado como cabezas de nuestras casas. Dios nos ha levantado y nuestro deber es velar por el bien de nuestras mujeres y de nuestros hijos. Cuidarlos. El ejemplo a imitar en esto, obviamente, es Cristo, dice Efesios 4, 25, 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y esto tiene que ver con el trato que como maridos le damos a nuestras mujeres. Cuando Vega tenga 50 años y yo le deje que se case, porque antes no le voy a dejar, yo espero haber sido tan buen marido que ella busque un hombre que la trate como yo he tratado a su madre. Si yo soy un mal marido, ella seguramente encuentre un mal marido. Y mi deber como marido, igual que el resto de hombres, es el de cuidar a nuestras mujeres de la misma manera que Cristo cuida a su esposa. Con un amor sacrificial, con un amor preocupado. Y es verdad, somos los hombres y las mujeres muy diferentes. A los hombres nos cuesta mantener la atención, hablamos poco, al menos en términos generales. Las mujeres hablan mucho más que nosotros. Y a veces nos cuesta, pero tenemos que tener claro, Dios nos ha dado a hijas suyas para vivir con ellas y para cuidarlas. Y no valen excusas, no vale estoy cansado, no vale tengo mucho trabajo, no vale esto, no vale lo otro, es nuestra responsabilidad. Y las decisiones que nosotros tomemos van a afectar a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Y igual que le pasó a Abraham, la decisión que tomó aquí, en el capítulo 16, Sarai se la regaló a su marido, a su sierva Agar, porque Abraham perdió su respeto. Sarai ya no respetaba a Abraham, porque la había abandonado. Y ojalá esto no nos pase a nosotros, sino todo lo contrario, que igual que Cristo ha demostrado un amor por la Iglesia de manera sacrificial, nosotros tratemos igual a nuestras mujeres. Pero Abraham creo que también nos sirve de ejemplos a todos. En nuestras crisis de fe, en nuestras crisis de confianza hacia Dios, cuando tomamos decisiones, estas afectan a las personas que más queremos. Y qué importante es que siempre oremos antes de tomar decisiones, que siempre se las pongamos al Señor delante, pero que también pensemos, ¿cómo afectará esto a mis hijos? ¿Cómo afectará esto a mi iglesia? ¿Cómo afectará esto a mi marido, a mi mujer? Porque las decisiones siempre tienen consecuencias. Y cuanto más seguros estemos que tomamos las decisiones que Dios quiere, mejor nos va a ir y mejor le va a ir también a aquellos que nos rodean. Mientras Sarai está en peligro y está sola, a Abraham parece que las cosas le van bastante bien. Aunque la reacción de Dios nos hace esperar, y no contra Abraham, que quizás lo que esperaríamos, ¿verdad? Abraham lo ha hecho mal, Dios ahora va a castigar a Abraham. Pero parece que es lo contrario, Dios va contra Egipto, versículos 16 y 17. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Abraham estaba forrándose. Faraón le estaba dando animales, le estaba dando siervos, le estaba dando siervas, estaba enriqueciéndose. Así que Abraham podría haber pensado, bueno, he acertado bastante,
porque las cosas me están yendo bien. De repente me estoy convirtiendo en más rico de lo que era antes. Pero Dios no va a permitir que Faraón toque a Sarai. Y envía plagas a Egipto. Y aquí hay dos cosas que me llaman la atención. Lo primero, es un error medir la aceptación de Dios en base a cómo nos van las cosas. A veces pensamos que si las cosas nos van bien, es que Dios está contento con nosotros. Si las cosas nos van mal, es que Dios de alguna manera nos está castigando. Pero es verdad, a veces cuando hacemos las cosas mal, Dios nos disciplina para que volvamos a donde debemos estar y no andemos mal. Pero el hecho de que algo nos salga bien o nos salga mal, no quiere decir que Dios esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Dios nos reclama arrepentimiento cuando hacemos las cosas mal, independientemente de que los resultados sean buenos o sean malos. Si yo hago algo bueno y las cosas me van mal, gloria sea a Dios, porque tiene que ser así. Ahora, si yo hago las cosas mal y las cosas me salen bien, yo tengo que arrepentirme de mi pecado. Tengo que arrepentirme de lo que estoy haciendo mal y cambiar, aunque luego se suponga que las cosas me vayan mal. Y la segunda cosa que me llama la atención es la reacción de Dios. Dios había escogido a Abraham, pero cuando Dios escoge a Abraham, en el pacto va Sarai también. No escoge solo a Abraham, escoge a él y a su mujer. Lot no debía estar ahí, pero también lo vemos que aparece. Y escoge a una mujer que no podía tener hijos. Aunque Dios hasta ahora se ha dirigido a Abraham, porque es la cabeza de familia, Dios no se olvida de Sarai. Dios no se olvida de su hija. Y no iba a permitir que Faraón ni nadie la tocara. Así que Dios empieza un plan de salvación para Sarai. Y al igual que pasaría cientos de años después, Dios envía plagas y envía enfermedades a Egipto para liberar a su pueblo. Ahora su pueblo es pequeñito, son 2 personas solamente. En el futuro, por medio de Moisés, su pueblo serían miles de personas. Y cuando estamos en peligro, cuando parece que Egipto nos devora, que Egipto nos esclaviza, Dios siempre viene a nuestro rescate. Dios no nos deja nunca solos. Cuando estamos viviendo de una manera pecaminosa, cuando estamos alejándonos de Dios, igual que pasó con el Hijo Pródigo, el Espíritu Santo viene y nos hace volver en sí. Nos hace darnos cuenta de que estamos equivocados y nos vuelve a llevar al arrepentimiento. Y es que Dios no va a permitir nunca que ninguno de sus hijos se pierda. Por muy malas decisiones que tomemos, Dios siempre va a venir a nuestro encuentro. ¿Os acordáis del Hijo Pródigo? ¿Qué hace el padre cuando le ve? Va corriendo y le abraza y le da un beso. Y quizás estemos lejos de Dios. Puede ser, a veces lo estamos. Pero si vamos a Él, Dios no viene a decirnos, ¿qué has hecho? Dios viene, nos abraza y nos da un beso. Y hace una gran fiesta. Ya hablaremos, ¿no? La conversación llegará, pero primero la alegría. Y podemos estar seguros que Dios siempre va a venir a nuestro rescate, que Dios siempre va a venir a nuestro encuentro y que Dios siempre va a guardar a sus hijos. Así que podemos vivir tranquilos y saber que aunque pequemos, Dios siempre es un Dios de segundas oportunidades. Vamos a ver el desenlace de la historia y vamos a ver una conversación entre Faraón y Abraham. Hasta ahora no los hemos visto juntos, pero ahora sí. Versículos del 18 y 19. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Seguramente en toda esta situación, ya que en la antigüedad las enfermedades, las plagas se asociaban con los dioses enfadados, Faraón debió ofrecer sacrificios a todos sus dioses. Y al ver que la situación no cambiaba, que las enfermedades seguían, que las plagas seguían, debió investigar hasta que se enteró que Sarai realmente no era la hermana de Abraham, sino que realmente era su mujer. Y que probablemente Faraón llegó a la conclusión de que todo lo que estaba pasando era cosa de ese Dios desconocido para él, pero que era el Dios de Abraham. Así que habla con Abraham y le confronta y le culpa de todo lo que le estaba ocurriendo tanto a él
como a su casa, como a su imperio. Y hay dos cosas que creo también que podemos ver aquí. Abraham, ¿por qué se fue a Egipto? Para salvarse de la muerte, para librarse de que lo mataran porque su mujer era muy guapa. Pero al final su plan, esa mentira, acabó saliendo a la luz. Y sabéis, hay muchas veces que nuestro pecado también acaba saliendo a la luz, que por mucho que lo intentemos esconder, que por mucho que lo intentemos tapar, cuando no actuamos bien, cuando somos criticonos, cuando somos chismosos, cuando tenemos conductas inapropiadas, cuando tenemos vicios, tarde o temprano acaban saliendo a la luz y nos dejan en evidencia. Ahora la cabeza de Abraham está colgando de un hilo, porque seguramente la persona más poderosa del mundo en aquel momento le está recriminando que por qué le ha mentido y que por qué ha permitido que él se pueda llegar a acostar con su mujer, con todos los problemas que eso le pueden traer. Pero Dios seguía estando al lado de Abraham. Dios seguía guardando al hombre que él había escogido. Y es verdad, a veces nuestro pecado puede destrozar nuestra reputación, tanto fuera de la iglesia como dentro de ella. Pero nuestro pecado nunca va a destruir nuestra reputación delante de Dios. La gente tendrá quizá una opinión diferente por lo que hayamos hecho, y seguramente merecido. Pero lo que Dios opina de nosotros no lo cambia nuestro pecado. Él sigue viéndonos como sus hijos. Porque Dios no nos mira a través de nuestros pecados. Él nos mira a través de la perfección de Jesús. Él nos ve a través de la cruz. Él nos ve a través de aquel que murió por nosotros, para salvarnos y para perdonarnos. Por eso siempre tenemos la opción de arrepentimiento. Por eso con Dios siempre hay una segunda oportunidad. Y la segunda cosa que creo que podemos ver en esta parte, y quizá sea la más grave, aunque es verdad que a veces nuestro pecado, quizá en nuestro trabajo, unas malas palabras, una mala actitud, una mentira, o en nuestras clases también igual, pueden hacer que sean una entrada para presentar el Evangelio, porque al final ninguno somos perfectos, estamos trabajando, nos equivocamos, y quizá si en tu trabajo alguien sabe que eres cristiano, o en tu clase, cuando hagas algo te van a decir, vaya cristiano eres, tú no dices que crees en Dios, y cómo actúas de esta manera. Y es verdad, esto a veces nos puede servir como una entrada para evangelizar. Y dice la persona, es verdad, me he equivocado, esto lo he hecho mal, pero sé que Dios aún así me perdona. Y esto también lo puedes encontrar. Tú nos puedes servir como una entrada para evangelizar. Pero, ¿sabéis algo? Nuestro pecado ensucia la imagen de Dios. ¿Qué pensaría Faraón del Dios de Abraham? Cuando Abraham hizo todo con estratagemas, cuando Abraham actuó con mentira. En el mundo en que vivimos, un mundo en el que ya no hay una tradición cristiana, hace 30 años había tradición cristiana, hoy la gente no tiene ni idea de Dios. Nosotros somos las cartas de Dios en este mundo. Nosotros somos la Biblia que la gente va a leer. Y cuando no actuamos de manera correcta, estamos ensuciando la reputación de Dios. Y seguramente de todo lo mal que hizo Abraham, lo peor que hizo fue ensuciar la imagen de Dios. Y ojalá nosotros no la ensuciemos, sino que seamos luces que brillen, que seamos cartas abiertas para aquellos que nos rodean y que puedan, a través de eso, conocer a Jesús. Ojalá seamos buenos representantes de Dios en nuestros trabajos, en nuestras clases, en nuestras casas. Debemos esforzarnos porque Dios siempre quede en buen lugar. Y el último versículo nos presenta a un Abraham que a pesar de todo lo que ha hecho, va a salir ganando. Versículo 20 dice, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Abraham no solamente sale con más ganado, no solo sale con más siervos, sino que Faraón le pone guardaespaldas. Hizo que sus siervos acompañaran a Abraham y a Sarai para que no les pasara nada. Abraham entró rico en Egipto y se fue más rico todavía de Egipto. Pero Abraham había aprendido algo. En todo esto, Abraham vio que Dios era un Dios fiel y que él podía confiar en este Dios. Abraham se fue huyendo de la hambruna
y después de trazar un plan maestro, vamos a decir, para no morir, tras engañar a los egipcios, Dios no solamente evita que Abraham muera, sino que le prospera de una manera económica. Él sale beneficiado en un momento en que la tierra había hambre, en un momento en que la gente no tenía para comer. Él aún sale beneficiado. Y es que Dios le estaba dando un mensaje a Abraham. Le estaba diciendo: deja de dudar de mi promesa, porque yo estoy contigo, Abraham. Deja de dudar de lo que yo te he prometido, porque yo te voy a acompañar en todo este camino que estás caminando. Solamente tienes que confiar y obedecer. Solo tienes que consultarme a mí en vez de tomar tus propias decisiones. Dios le estaba diciendo a Abraham: mis planes y mis estrategias son mejores que los tuyos. Y es igual para nosotros. Dios ha prometido que no nos va a dejar nunca. Dios ha prometido que siempre nos va a acompañar, que su fidelidad es para siempre, que sus misericordias nuevas cada mañana, y que podemos confiar en Él, y que podemos estar seguros que sus planes y sus estrategias siempre van a ser mejores que las nuestras. Acabo ya. Esta mañana, cuando terminaba de preparar la predicación y de ver cómo le fue a Abraham durante toda su vida, me vino a la mente una canción folclórica española que en el año 1983 fue a Eurovisión y que se llevó 0 puntos. Y esta canción, de una mujer llamada Remedios Amaya, comenzaba con 2 frases. Decía: hay quien maneja mi barca, que a la deriva me lleva. Y me preguntaba: Ángel, ¿quién está manejando tu barca? ¿Quién es el que te está guiando por el mar de esta vida? ¿Quién es el que está tomando las decisiones? ¿Quién es el que cuando llega la tormenta coge el timón del barco? ¿Eres tú o es Dios? ¿Por qué tienes tanto miedo tantas veces? ¿Por qué hay tanta ansiedad en tu vida, Ángel? ¿Quién maneja nuestra barca? ¿Quién es el que decide los pasos que damos? A veces nos dejamos guiar tanto por lo que nos rodea, tanto por lo inmediato, tanto por el mañana, cuando tenemos un camino largo aún por recorrer. Y qué pena que tantas veces lo que nos motiva no sea Dios. Qué pena que tantas veces no sepamos hacia dónde estamos yendo y simplemente nos dejemos ir a la deriva y ya está. Podemos creernos que somos muy buenos guiando la barca. Podemos creernos que somos los más listos de todos tomando decisiones. Pero la realidad es que no hay nada mejor que Jesús tome el control de nuestra vida. La realidad es que no hay nada mejor que Jesús sea el que dirija la barca en la que estamos viviendo. Que no hay nada mejor que consultar a Dios a ver dónde tenemos que ir. Que no hay nada mejor que obedecerle cuando tenemos miedo y estamos en medio de la tormenta. Que no seamos tan rápidos tomando decisiones. A veces tenemos muchas prisas por cambiar cosas de nuestra vida. Y a veces Dios solamente quiere paz, paciencia, tranquilidad. Espera, no corras, deja que Jesús guíe la barca, porque Él siempre tiene un plan mejor para nosotros. Pero esta historia también nos habla de Jesús, porque Abraham fue un mal marido, un marido que puso en peligro a su mujer, con una motivación egoísta, salvar su propia vida, su propia cabeza. Y eso le hizo tomar malas decisiones y falló en la responsabilidad que como marido él tenía. Pero Jesús es todo lo contrario. Jesús es el novio que mira a su novia, a la iglesia, que toma malas decisiones, que se ensucia, que le pone los cuernos con el mundo y aún así decide venir a rescatarla. Aún así decide ir a la cruz y morir por ella, para presentársela guapa, resplandeciente, preciosa, sin una arruga. Jesús no solo rescata a su novia, no solo va a matar al malo, sino que le prepara un vestido reluciente, se lo plancha y se lo deja impoluto. Y nosotros formamos parte de esa novia. Nosotros, junto a todos los cristianos alrededor del mundo, somos parte de la novia de Jesús, la que Él quiso rescatar, una novia que a veces parece que está en peligro, una novia que a veces parece que no tiene fuerza, una novia que a veces parece que el mundo la está derrotando, pero que su novio la está protegiendo,
que su novio le está ayudando a seguir adelante, que su novio sigue santificándola, que sigue cuidándola, para que la iglesia de Cristo sea una iglesia vencedora. Y sí, es verdad, puede parecer que este mundo nos está tumbando, pero Jesús ha vencido al mundo. Nadie puede con la iglesia de Cristo, aunque seamos pocos, aunque parezca que la iglesia pierde su luz. Dice que el pábilo que humea, esa llamita, ese humo no se apagará. Jesús lo preservará y podemos estar seguros que junto a todos los creyentes a lo largo del mundo, Jesús va a seguir guardando su iglesia. Y esto es maravilloso. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por presentarnos, Señor, en Abraham a un hombre imperfecto, un hombre que se equivoca, un hombre que toma malas decisiones. Y gracias porque nos vemos identificados en él, porque también nosotros tomamos malas decisiones, porque también nosotros nos equivocamos, porque también nosotros nos olvidamos de tus promesas. Pero gracias porque a lo largo de nuestra vida hemos visto cómo tú siempre tienes una segunda oportunidad para nosotros, como tú siempre estás dispuesto a rescatarnos del pecado. Y Señor, queremos dejar tu nombre en buen lugar en nuestra vida. Queremos ser una buena luz que ilumine a los que nos rodean, una luz atractiva que haga que otros quieran venir, Señor. Y gracias porque tú sigues guardando a tu iglesia, Señor. Gracias porque sigues prosperándola. Gracias porque las puertas del Hades no van a vencer, porque tú ya lograste la victoria en la cruz. Gracias por santificarnos, Señor, y en esta mañana te queremos bendecir y te queremos adorar por todo lo que tú eres y por lo bueno que eres. Gracias por tu fidelidad, Señor. Amén.